Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Oye, fíjate que vamos a conversar con un especialista a propósito de lo que pasó el día de ayer, más o menos como a las 11 de la mañana, hora de Chile, cuando se presentó ante el Pleno de Naciones Unidas en la 77ª Asamblea Anual de Naciones Unidas el presidente de la República, Gabriel Boric. El debut de Gabriel Boric ante Naciones Unidas. ¿Qué le pareció al sociólogo, magíster en política y gobierno, Francisco Lucero Bravo? Es lo que vamos a conversar en los siguientes minutos. ¿Cómo está, estimado Francisco? Muy buenos días. ¿Estás por ahí? Hola, sí. Buenos días. Muy buenos días, Francisco. Queremos analizar el debut del presidente ante las Naciones Unidas. Primero, contextualizar, Francisco, si es que lo podrías hacer, ¿por qué los presidentes hablan en esta cumbre internacional, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas? Sí, podríamos decir que es la instancia multilateral más importante o más amplia, extensa y antigua, en la cual los presidentes que representan democracias estables, sería quizá el principal criterio de entrada para formar parte de esta plataforma. Por lo tanto, es una instancia donde puede mostrar por una parte su agenda nacional, puede mostrar sus intereses a nivel multilateral, es decir, cómo se van a relacionar con los demás países, cuáles son sus prioridades, cuáles son los bloques con los cuales se quieren relacionar principalmente, qué es lo que sancionan de otras democracias que más restringidas o limitadas, como lo hizo ver el presidente. Sí. Es una plataforma que funciona desde finales de la Segunda Guerra Mundial y actualmente convoca a 193 países. Perfecto, y acá yo me imagino que en esta oportunidad evidentemente no hablan todos, se escogerán al azar, yo no sé cómo es el procedimiento, pero finalmente le tocó al presidente de la República de la lista, ¿no? Conversar. El tercero de la lista, hablaron dos antes que él, ¿verdad? Sí, habló anteriormente el de Senegal, que también hizo alguna acotación al conflicto israelí-palestina, que el presidente había tenido recientemente un impasse diplomático, podríamos llamar, con respecto a ese tema, pero pudo hacer el punto, ya que el presidente anterior, incluso Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, también sancionó el conflicto. Entonces el presidente pudo hablar en la línea de ellos, reforzar lo dicho, y eso yo diría que mostró más un punto de consecuencia y quizás pudo dejar de lado el impasse para el cual tuvo que presentar disculpas desde la subsecretaría, claro, un poco atrás. Claro, acá con Álvaro estábamos conversando, Francisco, tenemos una diferencia de opinión, porque Álvaro señala que hablar de política interna en esta cumbre no es adecuado. Yo digo que bueno, quizás es inteligente conectar la política interna con las demandas globales, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú? Porque fue justamente la tónica del presidente, hablar del estallido social, del proceso constituyente y de los desafíos también que se vienen para nuestro país. Sí, a ver, desde lo comunicacional estratégico, tú puedes hablar de la política nacional, pero siempre y cuando sea de interés internacional. Y yo creo que eso se da en el caso chileno. En este momento, por ejemplo, el proceso constituyente estuvo muy bullado a nivel de prensa internacional. Los ojos, se decía, estaban puestos en Chile en este momento histórico. Por lo tanto, yo creo que eso sí amerita reportarlo en una tribuna como esta. Amerita reportarlo porque además tiene consecuencias para la agenda del gobierno, y el presidente quiso mostrar que por un lado el resultado había sido categórico, que le daba la señal de que el país quería estabilidad, cambios graduales, cambios paulatinos, que entonces era un proyecto ambicioso, muy innovador, y eso lo rechazó la ciudadanía ampliamente. Yo creo que ese reporte fue necesario. Hablar del estallido quizás fue para contextualizar y para también mostrar esa faceta que tiene el presidente, que ha dejado claro cada vez que él viene de los movimientos sociales. Quiso hacer ese punto, y que por lo tanto el llamado que él hace a mayor justicia social, mayor distribución, a evitar, porque quería mostrar a Chile como un ejemplo
de lo que muchos países podían anticipar, dice en su discurso. O sea, anticípense antes de que tengan un propio estallido, por así decirlo. Entonces, desde ese punto yo creo que lo manejó bien. Sí se puede cuestionar si es que uno muestra una agenda muy particularista, pero en este caso eran temas que resuenan en el medio ambiente político internacional. Yo no sé, Francisco, si el presidente todavía está allá, se vino, ¿cuántos días dura esto? ¿Hay otros espacios de negociación? No sé si estás al tanto tú de esa información. Sí, una agenda bastante agitada. Yo creo que eso también hay que destacarlo, porque el presidente no solo tiene esta alocución frente a los demás países miembros, que muchos de ellos no están presentes. En realidad acá esto es algo bien dinámico, entonces mientras alguien habla, otros países, otros representantes se están reuniendo entre ellos, y él precisamente lo hizo con, entre otros temas, de los más relevantes, yo diría, con la presidenta de la Comisión Europea, con esta actualización de acuerdos bilaterales, en este caso con el bloque europeo, donde se llega a la conclusión de que a fin de año sería un buen momento para cerrar las negociaciones, lo cual era un plazo compartido por ambas partes. Entonces ahí también se despejan algunas dudas de que esa negociación se estaría complicando, que es lo que se había mencionado recientemente. Pero también se va a reunir, y se ha reunido con representantes de países como Alemania, con Olaf Scholz, con Emmanuel Macron en Francia, Pedro Sánchez de España, tiene agendado Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, y también con directivos o presidentes de otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el caso de David Malpass, también con el presidente de la UNESCO tuvo algún saludo, o yo, con la directora del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en realidad es una agenda muy, muy agitada. Va a cerrar además con unas declaraciones en CNN Internacional, con una entrevista que de seguro vamos a estar también, o los medios van a estar pendientes de ellos, de lo que hay señales, quizá una entrevista un poco más humana. Oye, Francisco, hoy día también entiendo que luego a las 10 de la mañana está este homenaje que el Partido Socialista Obrero Español le tributa a los 50 años del famoso discurso de Salvador Allende en este mismo escenario. ¿Y cuál fue la relevancia, si pudieras iluminarnos respecto de este discurso de Allende? ¿Por qué se le recuerda con tanto fragor por parte de los socialistas fundamentalmente? Bueno, principalmente por lo que representó el primer presidente que ascendía por las urnas, también quizás por la génesis y el término, claro, el presidente socialista, y por el fin precipitado que tuvo también por lo que significó el proceso de transición en Chile, disruptivo por lo demás en dictadura, el principio de los 70. Pero el contenido político del discurso fue señero, porque en esa época todavía no era habitual hablar del capital extranjero, que no tiene patria, en fin, qué sé yo. El contenido del discurso de Allende también fue muy aplaudido. Dicen que se le aplaudió durante 10 minutos, digamos, y él habló de cosas, o puso en la agenda asuntos que todavía no eran de recurrente discusión. Exacto. O sea, por un lado, quienes lo reivindican, precisamente por lo que significa presentarse en una instancia como ella, y fue un precursor en las temáticas que trajo a colación, temáticas que hoy día recoge también el presidente, o los presidentes que están alineados con la postura de Gabriel Boric, y que precisamente tienen que ver con la distribución de la riqueza, con combatir la desigualdad económica, social, con mayor justicia social, con reparación, un tema muy relevante en la agenda del gobierno. Hizo también guiños a ese tema, cuando dice se cometieron, aludiendo al gobierno de Piñera, se cometieron atropellos a los derechos humanos, y eso no quedará así, o no quedará impune, algo así. Entonces, claro, el discurso se rememora precisamente porque fue disruptivo, porque marcó un hito en la agenda internacional. Lo que ocurre en Chile es el inicio de la implementación de modelos de políticas más neoliberales en todo el continente, y además de la forma más exacerbada, que es como se hizo en el caso chileno.
Francisco tiene Lucero, bastante aspecto simbólico. ¿Sí? desde mi punto de vista, la última pregunta, ¿cuál crees tú que va a ser el punto de inflexión como para que esta gira del presidente Gabriel Boric sea considerada como positiva o negativa? Claro. ¿Dónde está el punto que podría marcar la diferencia entre una evaluación y otra? O cómo lo ve la prensa también. Sí. A Claro. nivel Sí, extranjera. algo señalaba que Sí. los puntos de mayor exposición son los que quizás marcan o generan mayor atención en el corto plazo. Es decir, por ejemplo, vimos esa locución porque es pública, pero tenemos conversaciones bilaterales que está teniendo, como las que señalaba anteriormente, que no son públicas, que solo pueden generar una declaración unilateral, es decir, el punto de vista de cómo lo interpreta el gobierno. Claro. Eso va a tener repercusiones más en el mediano plazo. Eso hoy día no vamos a saber, por ejemplo, si efectivamente se despejaron las dudas con las negociaciones con la Comisión Europea. Eso no lo podemos determinar ahora. El ministro Mario Barcel se va a reunir con bancos de inversión y con las calificadoras que habían bajado un poco la puntuación del nivel de riesgo de Chile en el mundo, lo cual tiene bastante relevancia para atraer inversión. Ese tipo de cosas que son efectivamente lo que buscan esta agenda, lo que persigue esta agenda, va a tener repercusiones en mediano plazo y largo, por lo demás, si es que hablamos de inversión. Entonces, lo que va a marcar quizás más puntos políticos ahora, y que lo está haciendo, son estas alocuciones más públicas, como yo diría que queda pendiente la entrevista que va a tener en CNN, que va a ser importante, que va a ser más extendida también, y yo creo que se va a estar debatiendo, como ya lo vienen haciendo, tanto el oficialismo como la oposición, permanentemente, si es que el presidente lo hizo bien o lo hizo mal, y no podríamos encontrar un punto de encuentro, yo creo, objetivo desde el punto de vista político, pero sí desde el punto de vista técnico, si es que estas negociaciones efectivamente despejan dudas. En primera parte, dudas para los inversionistas, dudas para las partes negociadoras y dudas para el país a nivel interno, en términos de cómo se está llevando la agenda internacional, la política exterior, que había sido bastante cuestionada en el último tiempo. Francisco Lucero Bravo, sociólogo, magíster en política y gobierno, analizando aquí en Buena Costumbre el debut de Gabriel Boric en Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias Francisco. a usted. Buen día. Buena semana. 8 de la mañana con 29 minutos. Hoy día tendremos una estelar. Va a estar con nosotros Francesca Parodi, la secretaria general de Evópoli. Así que hoy día vamos a conversar con ella. Promete estar interesante la discusión con nuestra estelar, que comienza en breve, aquí en Buena Costumbre, en el Día del Trabajador Radial, trabajador y trabajadora radial, y del comienzo de la primavera. 8:30.